Mi gente, quería hacer un video respondiendo a los comentarios ya de hace un poco de tiempo, no resolviendo unas dudas. Este video no va a ser para resolver dudas exactamente, sino que quiero responder a un comentario principalmente para dejar claras ciertas cosas, ¿ok? Para que mi palabra tenga validez, lo hago. No lo iba a hacer, respondí el comentario. En este caso digo, vamos a hacerlo para darle importancia, digamos, a los comentarios. Yo siempre digo, coméntenme, sea bueno o sea malo. Ok, siempre digo, dejen su comentario, dejen su like, obviamente, y pues si hay algo que tengo que responder, lo respondo. Si hay algo que puedo resolver en un comentario, lo hago. Ok, hay comentarios que me preguntan de cuál es mejor o cuál máquina es mejor, pues simplemente no respondo porque estaría preparando algún video sobre eso. Pues porque si respondo una pregunta, es como que bajaría un video mío, o sea, sería un video menos para mí, para lo que yo estoy haciendo. Espero que esto pueda ser comprendido. Sin embargo, llegó un comentario y me dijo lo siguiente: dejé de creer en tu contenido, mi hermano. He comprado pura basura gracias a ti. Por ejemplo, la Hades de Yukai no vale ni la mitad de precio y ustedes la venden como algo pro. Primero que todo, yo no la vendo, ¿ok? Yo hago los revisados de las cosas que me envían. Si la marca me envía algo, me dice, mira, dale un video, yo le hago el video. Cuando uno es patrocinado por alguna marca, lo menciona y lo dice. En caso a mí, pues nadie me paga por decir lo que yo digo, lo que ustedes siempre ven en mis videos. Nadie me paga. Quien vende y quien no vende, a mí me da absolutamente igual. Y si yo hablo bien de algo es porque de verdad está bien, porque a mí no me está pagando nadie por decir algo. Si algo, por ejemplo, aquí está la Yukai, la que dice este compañero, la Hades, ok, esta ya saben cuál es. No he recibido ningún centavo por hacer el video a esta máquina, pero me parece brutal. O sea, yo esta máquina la uso aquí y la uso en domicilio, ok. La uso siempre, 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 porque es la máquina que resuelve. La que más resuelve es esta. Yo puedo comenzar a trabajar con cualquier máquina y puedo hacer el trabajo con cualquier máquina. Si hay algo que no me está bien, voy y lo resuelvo con esta. Si hay algo que veo por ahí en algún inconveniente, voy y lo resuelvo con esta. Si necesito irme a la batalla con una sola máquina, voy y me voy con esta. Por eso es que yo la tengo como una de las mejores máquinas que hay. Eso es bajo mi opinión, nada más. Si, por ejemplo, no te confías en comprar algo de algo que recomiendo yo, pues no lo compres y ya. Yo no estoy obligando a nadie a comprar absolutamente nada. Si algo me está bien, me funciona bien, pues yo lo digo. Siempre especifico para qué van dirigidas las máquinas, o sea, para qué clase de personas, para qué clase de usuario, para qué clase, tipo de bolsillo, ¿no? Porque no todos, como siempre digo, no todos tenemos la misma comodidad, ¿ok? Ni la misma necesidad. Así que pues yo no estoy vendiendo absolutamente nada. Y especifico esto porque dice, no vale ni la mitad de precio y ustedes la venden como algo pro. Yo no estoy vendiendo nada. Quien la compre o no la compre, me da igual. Lo único que también siempre digo es que Yukai no está viniendo a jugar. No son cualquier cosa que venden ellos. Tengo varias máquinas, créeme que tengo muchas máquinas por ahí y no son todas las que yo tengo. Tengo máquinas guardadas ahí. Tengo máquinas de las marcas también, muchas marcas americanas. Tengo varias máquinas, no quiero hablar más de ahí. La máquina es buenísima. Yo sé que no es barata y lo digo, no es barata. Se encuentra como 180 euros. Pero es que les voy a decir algo. La Magic Click aquí cuesta 150. O sea, hay una máquina como esta. Una Magic Click le da pero 20.000 vueltas. A eso me refiero. O sea, no es que es cara. No es cara, mi gente. Es el uso que le vas a dar. Si no tienes la posibilidad de comprártela, no la compres y ya. Es por el mismo motivo de que yo nunca me he comprado un equipo Andis porque son muy caros. Si no está disponible, si no está a mi alcance, yo no me la voy a comprar. Nadie me está obligando a comprármela. Yo he querido comprar muchas cosas Andis, sin embargo es demasiado caro. O sea, una afeitadora, yo veo que en Estados Unidos les cuesta menos de $100 y a mí me está resultando aquí como 300 euros. La afeitadora la más usable fue la Andis, no me recuerdo cómo se llama, la de color gris, la pequeña, pero ya tienen esa otra afeitadora más grande que se llama Resorte y algo así. Es muy cara y nadie pues me obliga a comprarla. Eso es decisión de cada quien. Yo respondí el comentario, inclusive respondieron otras personas más. Dice, ¿por qué es mala? A ver, cuéntanos. Y otra persona le dice, ¿en serio? Él responde y dice, le falta potencia para quitar peso. Ya desde ahí comenzamos mal porque la mayoría de ustedes saben cuán fuerte es el motor que tiene Yukai. Es tan fuerte
que inclusive sacó la máquina Mini Candy, la pequeña, con un motor que tiene el trimmer, porque es fuerte. El motor de aquí es muy fuerte para que se lo pongan a una máquina pequeña. Y escuchen, o sea, no es que lo diga yo, es bastante fuerte. Máquina sobre peine es pésima. Normalmente las máquinas todas las máquinas haciendo máquinas sobre peine son buenas, pero esto ya depende de qué cuchillas hay. Máquina sobre peine, mi gente, esa cuchilla es buenísima y se los he dicho muchas veces. Sacando la cuchilla que me llegó a mí, y esto le llegó a un par de personas también. Las cuchillas de adelante acá que parecían es aguja, por eso yo le quité y le puse la Jeep. Y yo se los dije bien claro, les aclaré eso, ¿no? Les hice un video diciéndoles que es pésima para máquinas sobre peine. Eso, vuelvo y repito, las máquinas hasta una Magic Click sin fuerza hace buena máquina sobre peine. Yo creo que eso ya es simplemente una crítica nada más. Crítica mala, negativa. Después que me dijeron que era la máquina perfecta. No, bro, hay más opciones, más económicas y con mucho mejor rendimiento. A ver, sí hay máquinas más económicas, pero yo creo que mejor que esa no. Hay características que puede tener mejor que esa. Por ejemplo, en el silencio. Una Medishow puede ser mucho mejor que esa en lo que es el sonido, pero no que sea mejor en motor, mejor en cuchilla, mejor en ergonomía, mejor en materiales puede ser, pero en lo que es el resto, o sea, hasta la base carga, el cargador que trae, que te carga mucho más rápido la máquina, estas ya son novedades, innovaciones que trae la marca, ¿no? Y no me digas que por menos precio vas a encontrar algo mejor. Negociable, digamos, no sé cómo decirlo bien. Negociable, o sea, que puede hacer para ti, sí. Puede hacer para otro que Magari. Gente, perdón, tengo muchísimos años acá en Italia y de un momento a otro sí se pueden salir las palabras en italiano. Tal vez sea negociable o puede que resulte mucho mejor una máquina más barata que igual te va a dar un rendimiento y un resultado bastante bueno. Pero no es dicho que sea mejor que la Yukai. El resto dice, he comprado muchísimas máquinas en AliExpress que me rinden mucho mejor. Si eres un usuario, un seguidor que ha comprado varias cosas por mí, entonces, ¿de dónde sacaste estas máquinas que dices que has comprado en AliExpress que te rinden mucho mejor? Porque en el primer comentario me dijiste, o sea, en el comentario principal me dijiste, he comprado pura basura gracias a ti. Y luego dices acá, he comprado muchas máquinas en AliExpress que rinden mucho mejor. Algo no cuadra ahí. Y no es dicho que solamente ves mis videos, obviamente te habrás comprado máquinas viendo otros videos. Pero siendo un seguidor ahí, has comprado pura basura gracias a mí. No creo y no te creo y no creo que los demás te crean que hayas comprado pura basura gracias a mí. Porque muchos de los comentarios son dándome las gracias por las recomendaciones que doy. Así que lastimosamente no te creo mucho, mi hermano, como me dijiste aquí. Ahora les voy a hacer ver un pedacito de un video con esta máquina quitando peso y haciendo máquinas sobre peine. Solo para hacerles ver, no es un tutorial, no es un corte como tal. Yo no sirvo para hacer tutoriales, pero miren este video. Primero, con la máquina completamente cerrada, vamos a hacer una línea guía como si fuera un trimmer. Vean. Vean esa precisión que va dejando. Ok, ahora vamos a quitar este peso directamente así sin peine. Pero como yo le tengo bastante a ras, pues vamos a quitarle. No, bueno, vamos a dejarla así completamente a cero. No creo que lastime. Solamente que este cero me gusta para borrar esa línea, ¿no? del trimmer. Yo la borro directamente con este clipper. Y vean cómo facilito quita esto. Vean. Vean. Más atrás. Vamos a subir un poquito más. Sin ningún problema. Y lo puedo hacer también al contrario. Ok. Pero ya como lo tengo bastante a ras, pues no puedo jugarme así mucho con la piel. Pero sin ninguna clase de problema. Vean que aquí se ve así, pues eso yo después me encargo. Simplemente que les estoy haciendo ver. Ahora vamos a agarrar un peine que pues dicen que el comentario dice que máquina sobre peine, la máquina no corta. Y es que vamos a agarrar suficiente. Vamos a agarrar ahí. Un poquito más. Ahí. Y ahí está. Un poquito más atrás. Ahí. Ok. Un poquito más. Ahí. Y vean. Si hacemos
Vamos a hacerlo un poquito más atrás. Y vean aquí esto que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, ahí se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva y se lo lleva. Sin ningún problema. Vean este peso. Sin ningún problema. Va dejando bastante acero. Ok. Para que vean cuán buena es la cuchilla de aquí, vean lo que voy a hacer ahora. Esta parte de aquí, vean lo que voy a hacer ahora. Con la máquina completamente cerrada. Ok, ahí está como lo pueden ver. Ok, obviamente no es lo mismo que el desvanecido normal, pero solamente para explicarle cuánto es buena esta cuchilla, ven. En el aire lo agarra el cabello. Ok, pues como lo ven, tanto tengo yo que subirme con el desvanecido, por eso estoy haciendo estas pruebas aquí, que él tenía suficiente cabello para hacer esta prueba. Ahora lo que van a ver es, por ejemplo, el trimmer. Si quiero usar el trimmer, esto les hago ver solo por este comentario que me dijo esto, ¿no? Vean. Ok, es un trimmer que baja muchísimo, que baja hasta mucho, diría yo. Y esto ya va limpiando como que si fuera afeitador. De hecho, se escucha cuando agarra el cabello, cabello por cabello. Es excelente este par de combos, y eso que con las nuevas cuchillas debe ser una maravilla. El ruido, digamos que es un poquito no tan bajo aquí en el trimmer, pero de todas maneras es algo pues espectacular para trabajar. Con música ya no hay ningún problema. Yo estoy aquí en un completo silencio. También la imagen que están viendo, quizás ustedes la ven diferente porque estoy grabando del celular, no de la cámara que tengo. Aquí hay otro comentario bastante curioso, y es que, buena pregunta. Vamos a responder a uno de esos porque me parece bastante interesante. Y esta pregunta me la hace en la Yukai Mini Candy, el trimmer. Dice: buen video, bro. Gracias, mi bro. Excelente máquina, pero entre esta y la Lense Pro Blanca, ¿con cuál te quedas? Buenísima, buenísima pregunta. La Lense Pro Blanca es una de las trimmers que yo más recomiendo de AliExpress. Yo les quería hacer, quería prepararles, nunca lo hice, nunca lo grabé, un video sobre por qué la Lense Pro Blanca. Les voy a traer ahora para que vean cuál es. Esta que ven aquí, quería decirles por qué es una de las mejores calidad-precio que se encuentran en AliExpress. Alrededor de 50 o 60, algo así, se encuentra en AliExpress, y créanme que es un precio muy conveniente para cualquier tipo de persona. Esa máquina la pueden usar principiantes, intermedios, profesionales, cualquiera. Te viene hasta con el destornillador, que siempre digo eso, con el destornillador para regular la cuchilla en la parte interna, esos tornillos que no son iguales. Buenísima. Materiales de metal, por cierto, material de metal. Espero que veas este video, que por ahí me preguntaron si la Lense es de qué materiales tiene, si es metal. Si es metal, con esta parte de aquí, esta parte de aquí adelante, antideslizante, una especie de goma. Mi gente, espero que me estén viendo bien. Estoy grabando con el teléfono, tengo que grabar con el teléfono ahora porque tengo las cámaras por ahí atrás y no la quiero usar hasta que no aprenda a hacer cosas nuevas que estoy curioseando. Ok, quiero traerles un contenido mejor. Así que los materiales son de metales en esa Lense. Okay. Las dos tienen base de carga, la Yukai y la Lense tienen base de carga, todas dos, buenísimo. Las dos traen cargador, buenísimo. La Yukai Mini Candy trae, los tornillos internos son normales, por ende con cualquier destornillador pequeño puedes arreglar la cuchilla, no arreglarla, sino para nivelarla a cero. Materiales de plástico en la Yukai y en la Lense de metal. Cambia, cambia bastante porque te permite silenciar más la máquina el metal.
A pesar que el trimmer Yukai está bien hecho por dentro también, el Lense es mucho más silencioso, mucho más silencioso. El motor es bueno en ambos trimmers, es buenísimo el motor en ambos trimmers, y también los watts de potencia. A pesar que parece que el motorcito de Yukai Mini Candy tiene más fuerza, el Lense Pro tiene 10 watts de potencia. Podrían ir similares todos dos. Yo lo siento un poquito más fuerte el Mini Candy, pero el Lense no está mal, no se queda atrás. Sin embargo, aquí ya viene el punto principal, ¿no? Que es la cuchilla. ¿Qué pasa con la cuchilla? ¿Cuál es mejor? El Lense Pro regulado a cero, bien a cero, puede, no te va a hacer daño, pero de todas maneras no es tan suave como el Yukai. Pero me entienda, no te va a hacer daño, pero no tiene los dientes tan suaves como el Yukai. Inclusive parece que el trimmer Yukai Mini Candy tiene los dientes un poquito más suaves que el propio trimmer Ares. Es que el trimmer Ares es bien, pero bien es fuerte, es muy fuerte, tiene demasiado agresividad ese trimmer. El trimmer Yukai Mini Candy, por cuanto esté a cero, no lastima la piel, va muy suave, no se atasca para nada y trabajan igual que el Lense. Pero por los materiales yo te recomendaría más el Lense. Por la novedad, por lo que es Yukai, por lo que está viniendo haciendo Yukai, a pesar que las dos vienen de ahí de la misma fábrica, creo, solo que las Yukai, las nuevas, las cosas que están haciendo, son cosas más pensadas, ¿no? Y ya vienen como que te están facilitando las cosas ya desde la forma de cargar, desde la ergonomía que te están dando, lo están pensando en todo. Los mismos tornillos, ustedes saben que yo les he dicho, por ejemplo, que hasta los tornillos ellos han pensado en ponerle el color en metal, o sea, sin color, para que cuando tú armes y desarmes no se esté pelando esos tornillos, la máquina se va a ver vieja. Y pues bueno, es más reciente. Ya mira tú, si te vas por el Lense o por el Yukai. Obligatoriamente está disponible más hoy en día el Yukai Mini Candy que el Lense Pro. He visto por ahí, si lo encuentro te lo dejo ahí. No aprovecharon cuando estaba disponible este trimmer, que es uno de los mejores calidad-precio que hay. Es buenísimo. De todas maneras, ese Mini Candy, ese lo compré yo y lo dije en el unboxing. Lo compré yo, el combo Mini Candy. ¿Ok? Porque estoy bien curioso con esa marca, ¿no? Entonces a mí nadie me está pagando y yo no estoy vendiendo nada, ¿no? Como el comentario primero. Aquí otro comentario que me dice: saludos, gracias por tu video, haz la comparación y hazte un top 5 de trimmer y máquinas hasta el momento sin importar precio. Gracias de nuevo desde Florida. Muchos saludos. Tengo ahí un top de trimmer que lo tengo ya hecho, solamente tengo que subirlo, pero este video que estoy haciendo hoy pues se metió por en medio. Entonces voy a ver si lo subiré en estos días. Aquí hay otro comentario. ¿Ok? No estoy diciendo los nombres porque ahí lo ven en pantalla. El clipper de esta Mini Candy, ¿ok? Se refiere al Mini Candy, el amarillo, el clipper. Está a la altura de Meisho R77F. Estoy indeciso en cuál comprar. Son cosas muy diferentes, ¿ok? Meisho trabaja, bueno, ya que Meisho es Cooliland R77F. Son cosas muy diferentes para trabajar. Es que Meisho trabaja muy suave. Meisho es el fabricante. Tiene motores muy suaves. Ya ahora sé que están por ahí, se hacen motores sin escobillas o otras cosas por ahí. Pero trabaja muy suave, ¿no? En las que están en la M8F, en la R77F, en la M10, en la M5, en otras por ahí. Trabajan muy suave. Todos esos motores trabajan bien suave y la verdad que a mí me fascinan esos motores que son suaves y silenciosos. No es decir que no tenga fuerza. La M8F es la que tiene un poquito más fuerza que todas. La M50 en realidad es la que tiene más fuerza que todas. Pero pues no la venden sola, ¿no? Por eso la más fuerte que hay es la M8F, que tiene 13 watts de potencia. Con la R77F pues digamos que una, no tiene base de carga. Dos, el punto es ese, le faltaría un poquito más de fuerza y ahí es un maquinón la R77F. De tamaño no se parecen absolutamente para nada. La Mini Candy es mini, de verdad que es chiquititita, esa máquina es comodísima. La R77F ya es un poco más grande. En cuanto a materiales, ambas son buenas. En cuchillas, ambos son buenas. Ya es cuestión de gusto. De todas maneras, o sea, lo que cambia aquí es el motor. Y es cuál motor tú buscas. El motor de Mini Candy tiene mucha más fuerza que el motor de R77F. Ya esto es tu comodidad nada más, que aunque te gusta trabajar. Lo que yo siempre digo es que tratan de ir como de la mano. Tú necesitas siempre en tu estación una máquina fuerte y una máquina pues suave. Y no sería mal un combo como ese. Mi gente, aquí hay un comentario bastante grande. No me acuerdo si le respondí. No, nunca le respondí. La verdad que sí tenía pensado responderle, pero ya con una cosa y la otra me he olvidado. Espero que estés viendo este video y aquí vamos a darte mi opinión. Saludos desde Puerto Rico. Llevo utilizando un montón de clippers y trimmers de la marca madre
y la marca Kemei, Kikido, y solamente lo que pueden mejorar los precios de las mejores marcas de alta gama. Y sí, se la tenemos que dar a esas cortadoras chinas, pero como vuelvo y recalcar que todos, incluyendo usted, le debemos tener un poco de respeto a esas cortadoras legendarias como Wall Senior, Andis Onliner, Andis, esa no sé cuál es, Wall Magic Clip 5 estrellas, Wall Taper, Wall Detailer, y una buena respuesta suya sobre el tema cada vez que menciona a la marca madre de toda esa risa burlona. Y se nota que no eres de mi generación. Y sé que todos los colegas van a respaldar. Es el agradecimiento y respeto hacia la marca madre. Tengo esa luz ahí que me hace reflejo aquí. Y respeto hacia la marca madre, recuerda que todas estas maravillosas marcas son réplica de la marca madre legendaria. No lo hago para faltar de respeto hacia usted, sino un leve consejo. Yo le estoy sumamente agradecido a la marca madre porque me influyó para ser lo que soy hoy. Mis felicitaciones por su canal, siempre y excelente trabajo el que hace. Nada personal, recuerde, y éxito siempre. Dios le bendiga mucho. Gracias por todo. Primeramente, gracias a ti por comentar y gracias por consumir mis videos, ¿no? El contenido que traigo. Muchísimas gracias de todo corazón. Lo que pasa es que yo nunca he faltado el respeto a lo que es la marca Wall. Mi crítica va siempre es a lo que yo creo que si te pones desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, te pones a ver los productos Wall, son buenos. Y yo tengo videos en el canal. Yo dije una vez, ¿qué está pasando con Wall? ¿No? Yo dije, la ergonomía es buena, tiene cuchillas buenas, materiales, pues, digamos que en el metal, por ejemplo, lo que fue la 1919, que es la que yo todavía la conservo ahí, y si la conservo ahí es por algo. Pero le faltaba ya un motor que sea un poquito más fuerte, porque no puede ser que ya estamos en 2025, sacas una máquina y cambiándole simplemente la carcasa de arriba, le vas a subir el precio por eso. Eso me parece una que tomen por el pelo a los usuarios, ¿no? A los consumidores. De ahí es que viene mi risa, porque hay gente a capa y espada defiende la marca Wall. Y yo no estoy diciendo que hay que criticarla siempre, pero tampoco no puedes venir a burlarte de tus consumidores. De hecho, hay gente que no le importa nada, o sea, saca Wall algo y rápido a comprarla. Y en eso, cada cual con su dinero hace lo que uno quiere, ¿no? Pero tampoco después no puedan criticar a una máquinas que por ejemplo están entre 50 euros y están haciéndolo pues muchísimo, pero mucho mejor. ¿Entiendes? Te están dando una batería bastante buena, un motor bastante bueno, no las mejores cuchillas, pero de todas maneras regular para lo que estás pagando, que no es que la cuchilla sea mala que te venden en AliEx, puedes continuar a trabajar. Esto también yo lo hago por los nuevos. Sé que no puedo ser de tu generación, no sé qué edad tienes, yo tengo 38 años, quizás obviamente tengas más, pero de todas maneras he visto muchas máquinas, no las he usado, no puedo hablar mentira, no las he usado. Yo usé Wall Taper, Wall Senior, Wall Magic Clip, otra máquina de cable, mucha más antigua. De Andis, vuelvo y repito, no he usado porque aquí Andis es muy cara y tampoco no me gustan esa máquina, esa Andis Master, eso es demasiado ruidoso. Y aquí voy a decir algo, desde que yo conocí Meishow, para mí igual se acabó. No es que se acabó en el sentido de que no vale, es que yo dejé de usar Wall desde que conocí Meishow, porque tenía lo que yo buscaba, no ofrecía lo que yo buscaba: silencio, suavidad, materiales y batería. ¿Ok? Era lo que yo buscaba. Y que en cuchilla Meishow no es mala. ¿Ok? Puede estar ahí con Wall. Yo creo que hasta mejor simplemente por el hecho de que no calienta. Pero ya que te da una batería grande, te da ese motor que no pierde fuerza por cuanto se vaya a apagar, siendo un motor rotativo normal, lo mismo que Wall, eso, ahí es que yo voy. Ahí es que yo voy. Yo digo, Wall no puede seguir con lo mismo. Trajo la Wall esta Vapor y que eso es un proyecto de China. Y hay que tenerlo claro. Es un producto, pero viene de China. Ok, hay que tenerlo claro, que para mí es lo mismo que la Kemei 1766 en un cuerpo diferente, el mismo motor. La cuchilla igual no tengo nada que decir, pues es muy buena, son buenísimas las cuchillas igual, esa forma de microdentada que tiene. La otra que sacó con bastantes dientes, pues ya eso siempre lo he dicho, nunca lo he negado. Y si me he reído por Wall es por eso, porque por cambiarle la carcasa superior y darle otro nombre quizás, y llamarle como a eso, como a innovación. Cuando hacen las publicidades dicen, wow, lo que está llegando, esto es lo nuevo que hemos sacado, y como que nuevo de qué, o sea, ¿por qué? De nuevo no hay nada ahí,
Nada. ¿Entienden? Y ahí es que yo voy. Por eso es que cuando yo digo hablar de igual es eso. He hecho también un análisis por ahí a esa marca, a esa máquina Wall, la última que sacaron. Eso es un chiste y hay que ser claro, eso es un chiste, porque no es barato eso. No es barato. Otra cosa, yo sé que estando, ¿no? Salud de Puerto Rico dice allá el precio de los cortes no son lo mismo que en Latinoamérica, por ejemplo. En el resto de Latinoamérica hay gente que cobran, hay países que cobran todavía $2 por corte. Y no es que lo cobren porque quieran cobrarlo, porque no se hagan valer. No, es que la economía del país funciona así. No se puede hablar mientras uno no esté en esa posición, ¿entienden? No puede decir, no, tienen que cobrar más. Tienen que cobrar más y tienen que hacerse valer. No se puede hablar. Mientras no estés en esa posición, no se puede. Hay que ser claro. Hay que hablar con los pies sobre la tierra. Si hay algo que está perjudicando al país entero porque tú tienes que brillar queriendo subir el precio a todo el resto, nadie va a ir donde ti. Por cuanto seas bueno, no te van a consumir porque no estás en la medida de lo que va la economía del país. Y esto lo digo por los sueldos que hay. El resto de las personas no van a gastarse mitad sueldo, una parte del sueldo en irse a cortar el cabello. Porque no en todas las partes del país, no en todos los países de Latinoamérica o en general del mundo, no lo ven como algo necesario un corte de cabello. Algunos lo ven simplemente como un lujo y ya. Mi gente, quería responder este comentario, creo que después el video se hace demasiado largo. Otro día vamos a hacer otro video respondiendo los comentarios. Quise escoger esto. En realidad buscaba este y el primero, los otros ya fueron ahí de relleno, pero hacer otro video y responderte los comentarios que me vas a dejar aquí. Nos vemos en otro video.